Dejábamos al general Álava en Vitoria, pero no tardó en volver a poner rumbo, en esta ocasión a Bayona, para preparar, cuéntanos, Sí, Orca. bueno, claro, había que aprobar lo que era la Constitución de Bayona, que era la primera constitución que va a otorgar José I. José I es el hermano de Napoleón, que tenéis aquí, o sea, pues, Pepe esta Botella. imagen. Pepe Botella o Para Pepe los amigos. Plazuelas, también llamaban Pepe Plazuelas. ¿Ah, sí? ¿Y eso? Sí, por el Porque tema frecuentaba los... por el gusto de inaugurar cosas, Ah, ¿verdad? ¿sí? Que le llamaban por eso, sí. Ah, de amigo. forma pues un poco injusta, porque era una persona de una gran formación, intentó esforzarse por ser buen rey, pero bueno, realmente al ser una persona impuesta por Napoleón, que era en ese momento pues ya la figura más odiada de Europa, pues claro, pues no caía No bien. pudo blanquear su Realmente imagen. tuvo un destino muy similar al de su a otro hermano, a Luis, que en este caso fue Luis en Holanda, pues que también lo colocó su hermano, pero enseguida se desmandó. Empezó a trabajar más para Holanda que para Francia, y eso es una cosa que le ha achacado mucho en cara a Napoleón a Luis, de que pues, pusiera los intereses holandeses a los franceses, ¿no? Y en este caso, pues él lo nombran rey de España. Él en realidad era rey de Nápoles y estaba súper a gusto en Nápoles, estaba muy contento en Nápoles, la vida le iba ahí bastante bien, estaba muy cómodo, muy tranquilo, y su hermano pues le dice que se tiene que venir a España y pues tiene que ser rey de España. Entonces uno de los primeros actos que se hacen es la Constitución de Bayona, y es esta. Pues en este caso Miguel Ricardo pues tuvo que ir como representante de la Marina. El ayuntamiento había pensado mandarlo como representante porque se ordenó a las provincias, a Álava, a tener que enviar representantes a Bayona para firmarla. En realidad, más que ir a discutir sobre la Constitución, de que si era buena o aportar nuevas ideas, en realidad era solo ratificarla, porque en realidad era más una elaboración propia francesa. Pero bueno, él fue y firmó pues como representante de la Marina. Y en esta viñeta que vemos pues aquí es una imagen un poco que se representa, es otro grabado satírico británico, sí, en el cual pues se ve a Napoleón aquí quitándole la corona a los reyes de España, y estos son por la familia real, toda la familia real, pues Carlos IV, Fernando VII, María Luisa, y estos son, digamos, los fantasmas de los reyes españoles, los gloriosos Austrias, etcétera, que un poco les echan en cara esa sometimiento a las directrices de Francia. Y una vez escrita y aprobada la Constitución de Bayona, pues llega aquí, llega Napoleón, llega José, y viene a Vitoria, porque él va hacia Madrid, evidentemente, y como habíamos dicho, pues esa ruta, ese camino real que va desde Bayona a Madrid, pues él estuvo pasando por aquí. Él llegó en julio. Lo que pasa que el problema es que es un rey que no va a ser aclamado por la población, desde luego. Ellos adoraban a Fernando VII, que en ese momento ya está en Bayona preso, por decirlo así. Sí. Y él viene, entonces pues no tiene un recibimiento muy frío. Y entonces pues una de las cosas que van a hacer los franceses, y por eso hemos cogido la Plaza Nueva, sí, es porque aquí se va a obligar a las Juntas Generales a jurar forzadamente fidelidad a José, a punta de bayoneta. Se les va a obligar a las Juntas Generales. Aquí pues estaría montado una especie como de tarima, donde estaba la imagen de la Constitución, y todo esto estaría lleno de soldados. Entonces, pues imaginar forzar a las juntas a jurar fidelidad al rey, al nuevo rey, pues no cayó bien. Que a punta de bayoneta, por aquel entonces, de hecho, ni se llamaría así, lo que utilizaban para apuntarles, luego pasaría la historia con ese nombre, ¿no? No, pues se llaman así, bayonetas, se llaman Pero así. ya desde el primer momento, Sí, porque sí. venían de Bayona esas armas, ¿o por qué? Sí, no se puede como exactamente estaba el término, tan... pero se llaman bayonetas, sí, se llaman así, bayonetas. Sí. En fin, estas armas que hemos visto por ahí, reflejadas por allí. Exactamente. Y ahora vemos testamento antes de partir, o sea, ya temiéndose no volver, ¿no? Como hacían en la época, me imagino. Claro, eso es. Bueno, a ver, es que en principio él, como es una persona que habla francés, está en principio con los franceses. Incluso fue a recibir a José y estuvo con él. Pero viendo ya cómo iban las cosas, porque él era antinapoleónico, o sea, él sobre todo vio los modos franceses, pues ya decidió marcharse, decidió jugársela y se decidió unirse al ejército español, porque en ese momento ya el país está en guerra, España ya está en guerra con Francia. Ya han pasado los sucesos de mayo, los fusilamientos, la rebelión en Madrid, los fusilamientos, y ya es prácticamente guerra abierta contra Francia. Y él, evidentemente, que era un soldado español, pues tenía que inmediatamente incorporarse al ejército español. Lo que pasa que, claro, está en una situación en la que corría el riesgo de que lo pudieran capturar. Una vez que se ponía en fugitivo, estaría en ser una persona declarada proscrita, evidentemente. Entonces él lo que hizo antes de marcharse es cerrarse en su casa en agosto y hace un testamento. El 8 del 8 del 8.
Para más curiosamente. señas. Da gracia, ¿verdad? Sí, pero sí, una fecha Sí, y este es memorable. el testamento. Esta es una imagen del testamento. Vais a ver, pues eso, la letra. Sí, y está firmado también, que es una especie de notario, Sí, Benito, eso leemos, ¿no? sería especie como de notario. Y tenemos ahí la firma, si la podéis ver ahí abajo. Sí, aquí vemos ahí la tenéis. Miguel Ricardo de Álava. Álava. Exactamente. Y aquí en la última parte de la leyenda leemos cómo aplazó la boda con su se iba a prometida casar. Loreto. Claro, era prima, o sea, no eran primos. Pero claro, en aquel momento, pues la cuestión era que tenía que incorporarse al ejército, tenía que marcharse, y la boda, pues en cierto modo, yo imagino que la tenían un poco ya planeada. Evidentemente no iban a pensar que todo esto iba a pasar, y claro, evidentemente pues se tuvo que posponer para más tarde. Que es precisamente Loreto la que hace un poco de vínculo para En lo que Vitoria. hablábamos Ella antes. se queda en Vitoria. Y lo que hablábamos de Gonzalo Serrats, ¿no? Porque viene la descendencia, creo, porque su hermano, me parece que es el descendiente abuelo de la bisabuela de Eso este, es, de Gonzalo. Es Exactamente, de, por la en cierto parte de la mujer, quiero claro, decir. pero en cierto modo también eran familiares entre ellos. Sí, eran primos, habías carnales, comentado. sí. Y aquí, recreándonos de nuevo en ese año, en el 8... En 1808, pues tenemos que pasa una cosa inesperada para los franceses, y es que en julio, el 19 de julio, en Bailén, pues el ejército español pues le da una lección al francés. Por primera vez en Europa, pues un ejército imperial francés pues es derrotado en campo abierto, nunca había pasado, ¿no? Y entonces lo que se va a producir es un repliegue del ejército francés que estaba pues por Madrid, diseminado por gran parte de la península, pues se va a replegar hacia el Ebro, por seguridad. En ese momento hay una fuerza ofensiva española. Parte también los británicos también están ya un poquito por ahí también, pero sobre todo española, y los franceses se van retirando. Entonces vienen a Vitoria de nuevo. De nuevo, lo que Vitoria había tenido que sufrir la ocupación de miles, pues de nuevo esos miles que se habían ido un poco. Sí. Aquí Vitoria tuvo una guarnición en torno también a los 7.000 hombres, regular. Luego en momentos, cuando ya la situación estaba más controlada, llegó a tener unos 5.000, 4.000, pero llegó en momentos en los cuales llegó a haber hasta 10.000 hombres. Y por ejemplo era uno de estos momentos, con el repliegue francés hacia el Ebro, pues se va a producir unos 10.000 hombres en Vitoria, cantonados. Y Vitoria se va a convertir, por un lado, en la capital de la corte, porque José va a establecer aquí la corte, en Vitoria. el Palacio de Montehermoso. En el Palacio de Montehermoso se va a alojar. Va a comprar el palacio, además, lo va a comprar en octubre, por 2 millones de reales, además, que era una fortunaza en aquella época, fue una pasta. Sí, sí, sí. Y de hecho, pues era vecino de Vitoria. ¿Y aquí tenemos a una señorita? Pues la marquesa de Montehermoso, que era, evidentemente está vinculada al palacio, pero era la que se convirtió en su amante, en amante real, y no solo por lo guapa que decían que era, sino todo porque era una persona muy culta, muy refinada. Vamos, era una persona que desde el principio le entró por los ojos a José, y al bueno, rey. pues se convirtió en amante, y eso es. Y por aquí, de la pues sí, del llegamos, panel 11, vamos a al número 12, de Porrot desastre y Porrot. en desastre, sí, de desastre en desastre, porque como habíamos dicho, ese desastre en Bailén hace, y las actividades de las guerrillas, que ya empiezan a operar también por el País Vasco, pues hacen que se tenga que replegar el ejército a Vitoria. Entonces Napoleón, en ese momento ya ha acabado la guerra en Europa, ha terminado pues con los austríacos, ha acabado de aplastar una coalición, pues se decide que hay que encargarse personalmente de este tema. Y entonces en noviembre se baja para Vitoria y se viene a Vitoria y se aloja. El 5 de noviembre se aloja, está aquí 4 días. En Echezarra, que está pues fuera, en el Prado. En la Casa del Prado. La que conocemos actualmente como la Casa de Napoleón. La Casa de Napoleón. La que más fama ha adquirido al respecto, vaya. Exactamente, de hecho el dintel, si te fijas en uno de los dinteles, ahí estuvo Napoleón en el año 1808. Si os fijáis ahí, a la derecha. Napoleón I, Imperator, Habitavit, estuvo ahí. Estuvo 4 días en esta casa. Esta casa estaba a extramuros, en aquel momento estaba pues muy aislada de Vitoria. Claro, claro. Y aquí estuvo 4 días planificando lo que va a ser la campaña, es decir, aquí va a poner de nuevo a José en Madrid en diciembre. En diciembre ya de nuevo está. Y por ejemplo, tenemos aquí una imagen, esta imagen es del Museo de Armería, es una maqueta que hay. Miniaturas, ¿verdad? Una miniatura, pues que podéis ver aquí a Napoleón, ahí está, Napoleón llegando a Echezarra, ahí están los dueños, si os fijáis. Están ahí, esa pareja, esta pareja serían colorida, los que le recibieron. Napoleón, si le veis ahí, le veréis ahí en medio de sus soldados. Aquí está enfrentado a ellos. Está hablando ahí con ellos, y estos pues son diferentes granaderos, husares, diferentes cuerpos que le acompañaban. Y él estuvo aquí planificando, o sea, aquí Vitoria fue una locura. Esos 4 días en aquella casa no debió dormir mucho, porque él estaba planeando todo, o sea, llegarían pues un montón de gente a caballo, con informes, mandando, o sea, era el estado central, vamos.
Era donde se estaba planificando la campaña de peninsular. Y aquí en esta otra imagen, Pues, que sí. por cierto, ¿esta de dónde está extraída? Pues esta es de Madrid. Esta es Ajá. la rendición de Madrid, como habíamos dicho. Luego, el plan que había establecido en Vitoria, pues le salió muy No bien. funcionó. Y Sí. en diciembre ya estaba en Madrid. ¿No? Ajá. Había colocado a su hermano y aquí pues es un grabado francés, evidentemente, pues donde se muestra esa sumisión del pueblo de Madrid, rindiéndose al gran Napoleón, pues que lo hace como magnánimo, ¿no? Ya. Mientras tanto, lo de desastre en desastre, lo decimos porque mientras tanto que ya, pues sabíamos que Miguel Ricardo se había ido ahí con Castaños y le había dado un mando, pues él estuvo durante esos primeros 2 años, lo único que cosechó fue desastres. El ejército español, salvo Bailén, el resto fueron totalmente desastres. Tudela, luego por ejemplo Medellín, tenemos Ucles, Medellín, o sea, fueron verdaderos desastres. Y entonces, pues bueno, el buen hombre pues estuvo ahí cosechando ahí una serie de derrotas hasta que va a aparecer un personaje que es el que vamos a hablar ahora, Ajá. que es el que le va a conocer en Talavera, Sí. pero que es este, y es Wellington. Ajá. Wellington, que en realidad era Wellesley, se llamaba Sí. Wellesley. Ahí lo vemos, Lo que pasa Arthur Wesley. que la gente le conoce más como el duque de Wellington, ¿no? Aunque el título del duque de Wellington se lo daría mucho más tarde. ¿Y por qué derivó el apellido finalmente en Wellington? ¿Por la ciudad o sí, por...? O sea, sí, creo que sí. Pero bueno, en realidad es que él le conoció porque lo que tenía una cosa Miguel Ricardo, el general Álava, era sobre todo una buena capacidad de síntesis. Era una persona que sabía explicar muy bien las cosas. Ajá. Entonces hablaba francés. Y lo que habíamos dicho, y Wellesley o Wellington, pues también era el único que sabía hablar francés él también. Casi todos los británicos sabían hablar francés, Sí. con lo cual era una forma de comunicarse. Él no sabía inglés, pero él tampoco sabía castellano, o sea, ninguno de los dos se podía comunicar en su idioma propio, ¿no? el vehículo para comunicarse. Bueno, pues hablaban en francés, y entonces con eso se entendieron. Y entonces era una persona, como le explicaba tan bien las cosas, era tan meticuloso y tal, pues le agregaron, y se agregó al ejército, al Estado Mayor británico. Ajá. Y esa unión pues terminarían derivando en una fuerte amistad, muy profunda amistad. Aquí el duque de Wellington. El duque de Wellington, y uno de los ejemplos es este regalo, un juego de té que le regaló Pero esto, Wellington. esto es de la época, es... Sí, es un regalo que le hizo personalmente Wellington a Álava. Ah, o sea, esto está en el fíjate. Museo de Armería. Es un baúl de té, no tiene todas las piezas, Sí. pero era lo que ellos tomaban. Pues tenía por la tetera, tenía para la mantequilla. Esto creo que era para recortar, con la tijera, y ahí que caían las cáscaras. Ajá, o lo sí. que quedara. Esto es un portavelas. O sea, Aquí esto era un vemos- juego, y luego pues su salero, para el sus huevo cubiertos, cocido, suponemos, y todo. la En eso los tacita. británicos eran muy Bueno, y muy señores. está impecablemente conservado, ¿eh? Por Faltan cierto. piezas, pero en general está Lo muy que bien está, conservado. está muy bien, sí. Este está en el Museo de Armería, o sea que lo También que se estáis puede puestos, sí, lo podéis ver. visitar allí. Casi todas estas piezas están en el Museo de Armería, porque una cosa que quería hacer que íbamos con la exposición, es también dar a conocer un poco los fondos que tenía nuestra ciudad. Claro. O sea, tiene unos fondos muy interesantes. Y lo que habíamos dicho, llega Wellington a su vida y empiezan empiezan a un poco cambiar las a cambiar tornas. las cosas ya en la guerra. Sí. Sobre todo en 1810 fracasan los franceses en el asalto a Portugal, en el asalto a la línea de Torres Vedras, porque lo que van a hacer es una auténtica línea de fortificación enorme en torno a la península de Lisboa, y luego aparte, aunque esto a los portugueses pues les pesó a muchos, una política de tierra quemada, es decir, dejar que el enemigo se ocupe de tierra que no es productiva, como lo pasaría en Rusia posteriormente. Ajá. Pues en Portugal también se aplica. Y esto lo que va a hacer que finalmente esa ofensiva que había esperado los franceses ya para echar a los británicos fracase. Y ya es cuando digamos los británicos, junto con las tropas portuguesas y las tropas españolas, pues van a ir poco a poco recuperando la iniciativa y van a ir ya empujando a los franceses hacia Francia. Ajá. Van a ser un par de años que van a ser un poquito así de fases con victorias, derrotas, sobre todo la gran ofensiva donde ya se vaya a ver ya claro las cosas va a ser a partir de 1812. Y aquí vemos que fue herido grave él, En Dueñas, el general sí, Álava, en recibió, Dueñas. pues por desgracia, aunque él tenía protección, tenía pues sus soldados que lo protegían, pues tuvo mala suerte y le pegaron un balazo en una mala parte y se estuvo pues una larga temporada herido. Esto sí. fue en octubre del 1812, 812, sí, pero todos tenemos presente una fecha bastante cercana para la que creemos que ya se recuperó, Sí, 21 perfecto. de junio de 1813, que recordaremos ya mañana, si te parece. Perfecto.